Hoy les quiero contar por qué no deberíamos de utilizar nuestras zapatillas de running, o sea, nuestras zapatillas de correr, como por ejemplo esta, para ir al gimnasio a hacer pesas, y en lugar tendríamos que utilizar zapatillas más chatitas, como por ejemplo esta que tengo acá, y ya les voy a contar y mostrar de qué se trata. Esto es una nueva adquisición, y la verdad que esto es algo a lo que yo no le prestaba atención honestamente, y eso que yo trabajo en la industria del fitness, pero recientemente estuve estudiando y leyendo el tema y decidí hacer el cambio de una zapatilla a otra y empezar a hacer pesas con este tipo de zapatillas chatitas, y la verdad que la experiencia me cambió radicalmente. Entonces hoy les traigo todo lo que aprendí y bueno, cuáles son mis sensaciones y mis recomendaciones para ustedes si es que también están yendo al gimnasio a hacer levantamientos de pesa y quizás, como yo, se ponen el primer calzado que encuentran y van al gimnasio. Porque honestamente eso es lo que yo venía haciendo también. Jamás reflexionaba sobre el calzado que estaba utilizando cuando iba a levantar pesas. Entonces, el primer concepto importante a tener en cuenta es que estas zapatillas de running son justamente zapatillas diseñadas para correr. Y cualquier uso que le demos fuera de eso va a hacer no solo que pierda la eficiencia como tal, como zapatilla running, sino que nos puede poner en peligro de lesionarnos. Y veamos las razones. En primer lugar, estas zapatillas de running tienen típicamente una media suela muy gordita, con muchísima espuma, justamente para absorber el alto impacto de todos los kilómetros que corremos con esto. Ahora, si trasladamos esa característica cuando hacemos levantamiento de pesas, en realidad lo que nos aporta es inestabilidad y menor eficiencia para levantar. Aclaro algo, cuando yo estoy hablando acá de levantamiento de pesas, estoy hablando siempre de trabajos de piernas con ejercicios de cadena cerrada. Los ejercicios de cadena cerrada son los ejercicios en donde los pies están fijos a una superficie dura, como puede ser el piso, por ejemplo, o alguna plataforma fija. Porque uno puede ir al gimnasio a trabajar piernas, por ejemplo, haciendo ejercicios de cadena abierta, que son los ejercicios en donde los pies no están fijos y están libres. Y les doy un ejemplo para que se entienda. Un ejercicio de cadena cerrada con pies fijos sería, por ejemplo, hacer una sentadilla. Y se llama de cadena cerrada justamente porque la fuerza se transmite a todo nuestro cuerpo como un solo compartimento. En cambio, un ejercicio de piernas de cadena abierta sería, por ejemplo, el ejercicio de extensión de piernas en máquina. Y acá vemos que no todo el cuerpo está comprometido, simplemente los cuádriceps. Y no es que los de cadena abierta son mejores o peores que los de cadena cerrada, no, sino que tienen distintos propósitos, porque los de cadena abierta lo que nos permiten es aislar grupos musculares y trabajarlos más profundamente si uno quiere específicamente trabajar ese grupo muscular sin utilizar otros músculos que pueden ayudar en el movimiento. En cambio, los de cadena cerrada lo que hace es involucrar muchos grupos musculares, muchas articulaciones en el mismo movimiento. Entonces, por ejemplo, en la máquina de extensión de piernas uno está utilizando solo los cuádriceps y la única articulación que se compromete son las rodillas. En cambio, en la sentadilla, ahí ya tenemos caderas, rodillas, tobillos y los grupos musculares de todos los miembros inferiores, glúteos, femorales, cuádriceps, tibial anterior, los gemelos, etc. En el mundo ideal, obviamente lo mejor es combinar los de abierta con cerrada, pero todo lo que yo voy a decir se aplica con el tema de la zapatilla para los de cadena cerrada de trabajo de pierna, por supuesto. Bueno, volviendo a lo de la espuma, la media suela, lo que les decía, cuando hay mucha separación entre el pie y el piso, eso se transmite como una mayor inestabilidad en la cadena cerrada. Y para que se entienda de lo que hablo, es como que usted quiera construir una casa, pero las bases fundacionales de la casa, en vez de ser algo sólido, rígido y resistente, lo hace de una espuma, ¿sí? Lógicamente, entonces la casa va a estar mucho más inestable sobre esa base blandita. Bueno, lo mismo pasa acá. Y por otro lado, como les decía, disminuye la eficiencia del ejercicio del levantamiento. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, esta espuma tiene la misión de absorber la fuerza, el impacto del running. Y bueno, si uno se para sobre esto y encima agrega peso,
parte de eso se absorbe en la espuma y cuando uno hace fuerza, por ejemplo, para levantarse en una sentadilla, parte de esa fuerza también se va a absorber ahí y no se va a transmitir hacia la cadena cerrada, que es todo nuestro cuerpo. Y de hecho hay trabajos que publican que utilizar este tipo de zapatillas en los ejercicios de cadena cerrada disminuye la eficiencia entre un 7 a un 10%. Por otro lado, estas zapatillas están diseñadas para un solo movimiento, antero-posterior, es decir, de atrás hacia adelante. Y todos los elementos que tienen lo que hacen es ayudarnos a propulsarnos hacia adelante. Y una de esas cosas o esas características es, fíjense, la puntera. Típicamente las zapatillas de correr tienen la puntera levantada, que es justamente para hacer esta transición así a la hora del despegue, a la hora de correr. Y de nuevo, eso está muy bien para correr, pero no está bueno a la hora de trabajar en el gimnasio con ejercicios de cadena cerrada. ¿Y por qué? Porque de esta forma se pierde el contacto de los dedos del pie con el piso. Y créase o no, el contacto de los dedos del pie con el piso nos da muchísima fuerza de agarre y nos permite activar muchos más músculos que si los tenemos fuera de contacto. Por otro lado, este tipo de mediasuelas tan gorditas y tan acolchonadas, lo que hace es remover lo que se conoce como propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es justamente la capacidad de percibir tu propio cuerpo, es decir, saber dónde están las partes de tu cuerpo, en qué posición está. Y como esto es tan suavecito, lo que hace es desactivar gran parte de esa propiocepción, es decir, de la sensación del agarre del pie al piso o a una superficie dura. Y el pie tiene un montón de receptores que se llaman propioceptores, que están conectados con nervios que mandan información al cerebro, que justamente permite de eso luego activar músculos para posicionar el cuerpo de una tal o cual manera de acuerdo al ejercicio que está haciendo. Es decir, que el hecho de tener el pie activado sobre una superficie dura con contrapeso, ya sea peso propio o peso que le estamos agregando, permite que el cerebro pueda activar más músculos o más partes del mismo músculo en un movimiento. Y gran parte de esa propiocepción se remueve a raíz de esta mediasuela tan acolchonada. Y no es menor el hecho de las suelas. La mayoría de las zapatillas de correr tienen suelas que no cubren toda la superficie de la zapatilla, sino que dejan áreas de espuma expuesta, como por ejemplo esta de acá. Eso es muy común. Y generalmente las zapatillas de correr lo que tienen cubiertos con caucho duro son las zonas de roce al golpear en el piso para correr. Y eso, por supuesto, es muy bueno para el running, pero no es bueno para levantar pesas. ¿Por qué? Porque al tener áreas sin suela, o sea, áreas descubiertas donde está la espuma directa, lo que hace es remover la adherencia al piso en movimientos que no sean el plano sagital, es decir, movimientos que no vayan de atrás hacia adelante. Entonces, si usted está utilizando estas zapatillas y no está moviéndose en este sentido, por ejemplo, si usted hace una sentadilla lateral, ¿no es cierto?, cambia el plano de movimiento, esta zapatilla va a tener menos adherencia porque, de nuevo, esta zapatilla está pensada para moverse hacia adelante, no hacia el costado. Por lo tanto, la adherencia que va a tener esta suela va a ser menor. Y por último, ¿por qué tampoco es buena idea ir a levantar pesas con zapatillas de running? Es por la misma zapatilla de running. Es decir, las zapatillas de running tienen un tiempo de vida, no son infinitas. Y esa capacidad de absorción y esa elasticidad de la mediasuela tiene un tiempo de vida también. Y cuanto más comprimamos esa mediasuela, más rápido va a envejecer. Entonces, si usted está utilizando las zapatillas para levantar peso, lo que está haciendo es comprimir y comprimir la mediasuela que se supone que está diseñada para los kilómetros. Entonces, después, con el uso repetido de esto en el gimnasio, cuando salga a correr, la espuma habrá perdido gran parte de su capacidad de absorción y de elasticidad porque ha sido comprimido un montón de veces a raíz de los ejercicios. Y por último, también hay que considerar que estas zapatillas suelen tener el talón levantado. Eso recuerden que uno lo puede ver en el diseño de la zapatilla en lo que se conoce como drop de la zapatilla. El drop de la zapatilla
es la diferencia que hay entre el talón y la puntera. Cuanto más bajo es el drop, quiere decir que más bajito es el talón, o sea que más pegado al piso está, y cuanto más alto el drop, quiere decir que más levantado está el talón. Y si bien es cierto que elevar el talón para algunos ejercicios, como por ejemplo la sentadilla, nos puede corregir la postura y permitirnos, por ejemplo, hacer sentadillas más profundas y levantar más peso eventualmente, no es buena idea empezar trabajando con pesos pesados y haciendo sentadillas profundas sobre este tipo de zapatillas que son inestables. Es preferible trabajar descalzo o con zapatillas planas si es que va a cargar peso o va a ir más profundo, y elevar el talón, por ejemplo, con elevadores que vienen en los gimnasios, o poniendo un disco o una mancuerna, algo que nos levante el talón, pero las puntas de los pies queden pegadas al piso. Eso es mucho mejor que ponerse a levantar pesos pesados o ir muy profundo en la sentadilla sobre algo inestable. Es mucho más peligroso hacerlo sobre esto. Bueno, y como les decía, yo la verdad que no tenía idea de nada de esto, y cuando empecé a leer la evidencia y los números y los testimonios, y me di cuenta que hay todo un mercado de zapatillas para hacer pesas. Y si bien no voy a hablar específicamente de las zapatillas para levantar pesas porque se me haría muy largo el video, pero si te interesa que hable sobre eso, déjame tu comentario en la caja de comentarios y lo hago ese video. Lo que voy a hacer es comentarles qué es lo que hice yo y qué es lo que podés hacer vos en casa. Como yo no tengo zapatillas chatitas, y todas las zapatillas que tengo son zapatillas de running que tienen las características que les conté, lo que hice fue buscar en el mercado este tipo de zapatillas, porque vi que varios en el gimnasio la utilizaban, que son zapatillas que simulan como estar descalzos. De hecho, se llaman así en inglés, barefoot shoes, o sea, zapatillas de estar descalzo. Y como ven, es súper flexible, es como un plástico con una tela, y no tiene nada de drop, o sea, es completamente plana, chata y muy livianita. El costo es, en comparación a una zapatilla de correr, es mínimo. Esto, por ejemplo, yo lo pagué $35 canadienses. Y la verdad que me cambió la experiencia, la sensación y mi forma de entrenar. ¿Por qué? Bueno, primero lo que decíamos, no tiene media suela, no estoy levantado con respecto al piso, es como entrenar descalzo, es muy parecido, es casi la misma sensación. Miren de ancha que es la parte media, y la caja de los dedos del pie es bastante ancha, y eso me encanta porque realmente te permite expandir los dedos y la parte media del pie para agarrarte bien del piso. Entonces la propiocepción te cambia completamente y realmente podés activar mucho más músculos de las piernas utilizando este tipo de cosas. No es para nada insegura porque ven que toda la suela tiene agarre, o sea que nos permite hacer movimientos multidireccionales muy bien sujetos al piso, con muy buen agarre para cualquier dirección. Y eso también lo he notado inmediatamente en comparación a las zapatillas de correr. Tiene una tela súper respirable, es muy cómoda, es muy blandita, o sea que no hay zonas de roce, ni de compresión, ni nada. Es casi como una media gruesa. Pero bueno, tampoco es perfecta, por supuesto, porque eso también hay que decirlo, casi no constituye una protección. Entonces, si uno, por ejemplo, se le cae un disco, una pesa, algo sobre el pie usando esto, es como si se te cayera estando descalzo, entonces te va a dañar más porque no te ofrece ninguna protección. Y si bien en la parte del tobillo no tiene ningún levantamiento, tampoco tiene ninguna protección el tobillo. Esto, como les muestro, es algo plástico que colapsa muy fácilmente. Entonces, si uno está levantando mucho peso, a mí por lo menos me gustaría sentir el tobillo un poquito más fijo para que no se me muevan los costados. Pero bueno, de todas formas eso es algo personal y depende también del tipo de actividad que está haciendo. Pero bueno, últimamente estoy entrenando con bastante más peso, y ahí sí siento un poquito la falta de protección del tobillo en comparación a estas otras que sí tienen el tobillo mucho más fijo, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, la experiencia de levantar pesas en esto ha sido mucho más linda y más eficiente que levantar en zapatillas de running. He sido capaz, simplemente por cambiar el calzado, de levantar bastante más peso, y eso me sorprendió
sin perder la forma, sin sentir que las rodillas me dolían o que estaba tambaleante, y llegando a una profundidad bastante decente, por ejemplo con las sentadillas. Así que a partir de ahora, la verdad, honestamente, a las zapatillas de running solo las uso para correr, para lo que están diseñadas, y cuando voy al gimnasio a hacer otra cosa, directamente me calzo estas y san se acabó. Ahora, no quiere decir que para levantar pesas sí o sí haya que utilizar esto, no. Esto es lo que yo encontré porque, como les digo, no tenía otro tipo de zapatillas que no sean zapatillas de running. Pero ustedes, si tienen en casa zapatillas que no tengan las características de una zapatilla de running, es decir, que la puntera esté en contacto con el piso, que la mediasuela, si tiene mediasuela, sea más bien finita, que el talón no esté muy levantado, que esta parte media sea bien ancha, entonces les permita expandir los dedos, y quiere probar con esas zapatillas, yo haría eso, honestamente, antes de ponerme a gastar en un producto nuevo, porque lo mejor es ir haciendo, como todo en la vida, una transición progresiva y no hacer cambios muy radicales para los cuales nuestro cuerpo por ahí no esté acostumbrado. Y ahora la pregunta es para ustedes: ¿conocían algo de todo esto o la verdad que no? ¿Nunca han reflexionado sobre el tipo de calzado que les conviene usar para el tipo de ejercicio que van a hacer en el gimnasio? O si piensan o no a partir de ahora empezar a utilizar zapatillas más chatas para ver qué tal les va. Déjame tu comentario en la caja de comentarios. Y si conoces a alguien que vos pienses que todo esto les puede sumar valor, no dudes en compartirle el link del video. Déjame tu like y considera suscribirte a este canal y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao.